Policía Cívico-Militar fue establecida en 1973 y terminó en 1985. Todo comenzó el 27 de junio de 1973 con el golpe de Estado. Esto a su vez procuró que la ilegalización de los sindicatos, la abolición de los partidos y sobre todo la persecución, secuestros, tortura y posterior muerte de todos los opositores a los regímenes fuera destacado. Nos encontramos aquí en lo que es la puerta y fachada de uno de los centros de tortura más importantes en Uruguay, que fue establecido por la CIA. La CIA de Estados Unidos tuvo mucho que ver porque era quien administraba y otorgaba las armas de tortura a los uruguayos para que les extrajera toda la información posible a los uruguayos. Pero estos tenían una fortaleza muy fuerte porque casi no declararon nada. Vamos a ver qué hay dentro. Como dijimos hace un momento, la CIA fue el responsable del suministro de armas y cosas de tortura hacia los argentinos, brasileños y especialmente los uruguayos. Esto mismo para propiciar el miedo entre los ciudadanos para que no se volvieran opositores al nuevo régimen dictatorial. En una de estas habitaciones, hasta el fondo, era donde se encontraban los expedientes del terror. Estos papeles contenían toda la información de cada uno de los apresados y lo más atemorizante de esto pudiera decirse que era que contenían los procedimientos de tortura y la manera en cómo iba a morir cada uno, dependiendo de la información que iban soltando. Algo muy interesante en esto era la gran fortaleza moral que tenían los uruguayos, porque se dice que dentro de toda la tortura y de toda el suspenso que estaban viviendo de si saber si iban a salir vivos, de si saber que si iban a volver a ver a sus familias o no, era un miedo muy espeluznante. Pero sobre todo tenían una gran fortaleza moral y espiritual porque se encomendaban a sus santos, a sus vírgenes y a Dios, de tal manera que sus castigos y torturas no eran tan violentas y no sacaban ninguna palabra de su boca para que en un futuro no muy lejano sus hijos pudieran vivir en una democracia y no en un régimen dictatorial. Nos encontramos en una de las salas de tortura. Como podemos ver, pues ya está en muy malas condiciones. Aquí era donde se sometía al preso en la pileta, como se le solía decir, que era un lavabo, una maceta llena de agua con heces, excremento, y los ahogaban hasta que soltaran cualquier tipo de información. Podemos ver que que es el cuarto principal, era donde los soldados, los capitanes o coroneles discutían acerca de cómo o qué tácticas poder tomar para que los prisioneros pudieran declarar cualquier cosa. También aquí era donde jugaban póker, cartas o desperdiciaban algún tiempo libre. Aquí podemos ver que asustaban a los prisioneros. La casa o esta casa del terror ya está muy descuidada. Hay mucho polvo y sí da miedo. Acá hay otra sala de tortura. Ya me quiero ir. Bueno, al parecer parece la cocina, en donde preparaban todo lo necesario para darles a los prisioneros una sola comida al día. Tenían aquí sus cosas y los soldados correspondientes dormían en cada uno de sus cuartos.
Seguimos por acá en el segundo piso. Vamos. El suelo es muy inestable, pero con esto concluimos nuestra investigación en la Casa del Miedo, como se le conocía. Sí, que ya no subimos allá Aquí porque no... Ya no podemos subir más porque se nos tiene prohibido el paso. Y nos da miedo. Nos da miedo. Ya. No. Pero bueno, muchas gracias por su atención. De los 4.677 documentos desclasificados esta semana por el Departamento del Estado norteamericano, 866 se refieren a lo sucedido en Uruguay durante la dictadura de 1973 a 1985. Dicha documentación fue entregada a la Comisión para la Paz por el embajador estadounidense en nuestro país. El material fue recibido por los representantes en dicha comisión del presidente Pado y del líder opositor Tabaré Vázquez, Carlos Ramela y Gonzalo Fernández, respectivamente. La Embajada de Estados Unidos indicó que en esa documentación se divulgan los abusos de los derechos humanos y los actos de violencia cometidos por los dictadores del Cono Sur, lo que es un reconocimiento implícito de que en Washington conocían muy bien lo que estaba ocurriendo. Casi 3 décadas después de los iniciados los procesos dictatoriales que provocaron la muerte de decenas de miles de personas. Ahora, el gobierno estadounidense pretende ayudar en la investigación de los actos de violencia durante el mencionado periodo. Lo que ha trascendido hasta el momento sobre el contenido de los documentos, se destaca la propuesta que hizo Estados Unidos en agosto de 1976 a los dictadores uruguayos, mediante una reunión que mantuvo el embajador Ernest Siracusa con los generales Luis Queriloro y Julio Badea. En esta ocasión, los norteamericanos sugerían suspender las torturas, acelerar los procesos judiciales, mejorar la imagen de Uruguay y evitar a observadores internacionales. Siracusa explicó entonces a los violadores de los derechos humanos uruguayos que era imperioso proceder de tal manera, ya que todos aquellos que están atacando a Uruguay en el tema de los derechos humanos están claramente ganando la batalla. Sí, muy buenos días. Estamos aquí en el campus de Eugenio Garzazada, en la que vamos a realizar una entrevista con uno de los estudiantes de aquí. Comencemos. Muy buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿sabe acerca de la dictadura uruguaya? Bueno, déjame decirte que la dictadura uruguaya fue una dictadura que se dio en Uruguay en el año de 1973 a 1981. ¿Sí sabías eso? No. Bueno, también déjame decirte que en ella muchos estadounidenses se vieron involucrados, ya que estos fueron secuestrados y torturados. Ante esto, Estados Unidos buscó y está buscando todavía que se haga justicia con los que tuvieron que ver con esto. Bueno, ¿Si me cuentas más? Bueno, esta dictadura fue dirigida por Juan Bordaberry y terminó hasta el año 1985. Gracias. Nada. Hasta luego. Muy buenos días. Vamos a realizar una encuesta a un estudiante de la preparatoria. Díganme. Buenos días. Buenos días. Le voy a realizar una encuesta. Está bien. ¿Usted sabe quién es Juan Bordaberry? Es un dictador de Uruguay. Ah, sí, el que dirigió la dictadura de Uruguay de 1973 a 1975. Sí. ¿Y qué más me puede dar acerca de él? Pues dice que no sé la profundidad de lo que hizo, solo sé que no dejaba a los ciudadanos darse a conocer sus ideas y en ese tiempo hubo muchos secuestros y desapariciones de muchas personas en Uruguay, por lo que no trataban de salir del país. Muy bien. ¿Me puede proporcionar su nombre? Andrés Rodríguez. Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días compañeros, vamos a revisar una encuesta a uno de nuestros compañeros de aquí de la prepa sobre Estados Unidos en la dictadura de Uruguay. Veamos. Buenos días compañeros. Buenos días. Voy a realizar una encuesta sobre la dictadura en Uruguay. Muy bien. Primero que nada, ¿sabe cuál es la causa por la que Estados Unidos entró a la guerra? Bueno, primero que nada, también Estados Unidos estaba buscando tener un gran poder sobre todos los países del mundo y para ello necesitaba estar de acuerdo con los gobiernos. Por lo tanto, si un país de izquierda era contrario a sus ideas políticas, por lo tanto, trató de controlarlos. También, ¿conoce cuál fue una de las principales instituciones involucradas en este asunto? Una muy conocida y que nos gusta mucho a todos nosotros es la CIA, la cual también ayudaba a controlar a quienes estaban de acuerdo con las ideas izquierdistas. Interesante. Sí. Bueno, eso es todo por mi compañero. Gracias. Coincidentemente, a la década de los 70, de acuerdo a los procedimientos habituales de la dictadura del Cono Sur, en su declaración de gobernantes de facto, Juan María Bortamberry se autonombró dictador, prohibiendo al resto de los partidos políticos y su existencia. Y en este país el golpe de Estado se dio en el año 1973 y perduró hasta 1885, lapso en el que asesinó, torturó y se encarceló a una gran cantidad de personas. Esos argumentos que fueron previos en 1963, que existieron la CIA, que fueron los que protegieron a la seguridad uruguaya. Un método fue el anfitrión, que fue el que enseñó unos diferentes métodos de tortura hacia las personas uruguayas. Esto fue situado en Panamá en relación a un país que tuvo un mayor número de presos políticos durante la Operación Cóndor. La CNT de Uruguay, Centro Nacional, hizo una huelga por 15 días a raíz del golpe de Estado. Gracias. América Latina, hacia la década de 1970, vivió una época de estancamiento económico, profunda brecha social, adoctrinamiento de los militares por parte de Estados Unidos y mediante la doctrina de seguridad nacional. Esta constaba en la radicalización ideológica y el reciente triunfo de la Revolución Cubana. La doctrina de la seguridad fue una concepción militar de Estado y de la forma en que se desarrollaba la sociedad, que explica la importancia de la ocupación de las instituciones estatales por parte de militares. Esto fue necesario para legitimar el nuevo militarismo surgido en los años 1970 en América Latina. Durante el mes de julio de 1970 tuvieron lugar dos acontecimientos importantes en la dictadura de Uruguay y la influencia de Estados Unidos en este país. Estos dos acontecimientos fueron el intento de secuestros de dos funcionarios y dos secretarios de la Embajada de Estados Unidos, o personas que pertenecían a esta institución. En este caso fueron Dan Anthony Mitrione, uno de los afectados, quien trabajaba en la policía de Montevideo. También se encontraba Michael Gordon, quien era el segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos en dicho país. Se impusieron cuotas del azúcar, aranceles y otras formas de influencia económica, diplomacia activista por parte del Departamento de Estado, financiación, asesoría a los partidos políticos, defensoría pública e información por parte de la Agencia de Información de Estados Unidos, UCIA, o lo que fuera necesario para lograr en toda América Latina y el Caribe que gobernaran los partidos y dirigentes que estuvieran de acuerdo con todos los sentidos con el gobierno de Estados Unidos. Esto demuestra que nuestro país, como Estados Unidos, buscaba tener el dominio de América Latina, razón por la cual influyó en la dictadura de Uruguay en 1970. El Plan Cóndor es como se conoce el plan entre las cúpulas dictatoriales de los países en Sudamérica. En este caso, estaba conformado por Uruguay, por supuesto, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, entre otros. Y estaban relacionados con la CIA de Estados Unidos, esto entre 1970 y 1980.
Este plan sirvió para la práctica de la política de terrorismo de Estado, a través de la cual los gobiernos asesinaron y secuestraron y hicieron desaparecidos de decenas de miles de personas durante la época dictatorial de 1980. Y en este caso se vieron involucradas la mayoría de las personas que estaban de acuerdo con las ideas izquierdistas, por lo que los partidos de derecha trataban de dominarlos de manera inadecuada.